Buenas tardes y bienvenidos a todo el mundo. Mi nombre es Jen y mi compañera es Alexia y juntos formamos parte de una colectiva de justicia del lenguaje que se llama Antena Los Ángeles. Hoy vamos a estar interpretando entre inglés y español. La justicia del lenguaje incluye el compromiso de la presencia plena de todos y la capacidad de comunicarnos en nuestros idiomas. Quisiéramos comenzar reconociendo todos los idiomas presentes hoy aquí, mucho más allá del inglés y español, y especialmente los idiomas de los pueblos indígenas de esta tierra o la tierra en donde estemos. Alexia y yo estamos en Los Ángeles, en territorio no cedido Tongva, donde el pueblo y el idioma Tongva siguen en resistencia. Hoy estaremos usando inglés y español activamente, así que las personas que prefieren participar en un solo idioma elegirán un canal de idiomas pronto. Estaremos usando la función de interpretación de Zoom, que quizá algunos de ustedes han usado antes. Para acceder a la función que ya está prendida, pueden o ver en su computadora un icono de un globo en el fondo de la pantalla, o si están accediendo a esta reunión por teléfono o por tableta, tendrán que pulsar más y acceder a interpretación de idiomas. Y si están accediendo por teléfono o por tableta, tendrán que pulsar más y acceder a interpretación de idiomas. And if you are joining us via your tablet or smartphone, you're going to click on the button that says more or three little dots, and then on the drop down menu, select language interpretation and then your preferred language channel. Si tienen alguna dificultad con la interpretación, por favor pónganse en comunicación con Juan en el chat y con muchísimo gusto recibirá ayuda. If you have any issues with interpretation, please get in contact with Juan via the chat, and she would be happy to help you out. Entonces vamos a empezar a usar interpretación simultánea en este momento. So we're going to start using a simultaneous interpretation right about now. Ok, muy bien. Ahora las personas que quieren participar a través de un canal de idiomas debe estar en su idioma preferido. Las personas que son bilingües en inglés y español pueden mantenerse en el espacio principal porque vamos a estar usando ambos idiomas. Como comenté, por favor silencien sus micrófonos cuando no están hablando y estén pendientes de comunicaciones en el chat. Por último, quisiéramos nada más comentar que las personas que nos entienden en español habrán notado que estamos usando la terminación E en vez de la tradicional A u O. No es un error de pronunciación, sino un esfuerzo muy intencional de romper con el binario de género y de no hacer asunciones acerca de la identidad de género de nadie. Sentimos muchísima solidaridad y amor por Lace y es un enorme gusto estar acá apoyando este espacio multilingüe. Muchas gracias. Hola, bienvenidas a todas. Mi nombre es Daniela Lieja Quintanar, soy curadora en jefa y directora de programación en LACE, Los Angeles Contemporary Exhibitions. Antes de iniciar este evento,
quisiera recordar con todos ustedes, honrar a los pueblos indígenas de estas tierras en las que nos encontramos. Y comienzo primero en Los Ángeles, donde se encuentra todo el equipo de Lays. Estas tierras les pertenecen a los pueblos Tongva y todos ellos son los protectores de esta tierra. Reconocemos su presencia en este presente, en el futuro y en su pasado ancestral. Y yéndonos hacia el corazón de América, el continente, en San Salvador, donde se encuentra Abigail y Patricio, reconocemos la presencia de los nahuas de Cuscatán específicamente. Ellos han tenido una historia también muy violenta de borramiento. Y después nos regresamos ahora acá cerca en Tijuana, donde está Liliana. En Tijuana están los grupos Kumiai, que justo ahora están llevando una batalla muy fuerte en sus tierras sagradas porque están construyendo una extensión del muro, esta frontera que nos han puesto. Entonces, también quisiera reconocer a los pueblos migrantes que han sido, de hecho, desplazados de sus tierras y que en esta ciudad de Los Ángeles hay una diversidad muy grande. Respetamos y honramos su resistencia y nos unimos a ella. Ahora, pues nada más quiero agradecer a los artistas que están aquí con nosotros. Liliana, Abigail y Arsha Hack. Estamos muy honrados, Lays, de organizar este evento. Este evento es organizado por Lays y los que no conocen a Lays, es un espacio de arte muy longevo que tiene más de 40 años, fundado en 1978 por artistas y para artistas. Es una incubadora de artistas emergentes, de curadores emergentes, pero también es un espacio de encuentro de artistas de distintas generaciones y tenemos una conexión muy fuerte con Latinoamérica y con Tijuana y algunas conexiones con El Salvador y recientemente hemos querido continuar esta fuerza, ¿no? Esta conexión. Ahora, quisiera agradecer a Yes Contemporary, que con ellos realizamos esta exposición Borders of Freedom, Contornos de Libertad, curada por Patricio Majano. Y además quiero agradecer al Centro Cultural Tijuana, a Bianca Santana, directora general, a Francisco Godínez Estrada, subdirector de exposiciones, a Leobardo García, gerente de exposiciones. Leo ha sido también un aliado cómplice para hacer estas conexiones entre regiones. Les agradezco mucho también a Jen Hofer, a Alexia Beitia, la interpretación y su trabajo de justicia del lenguaje. Y bueno, los dejo con Patricio, que es curador, es artista, es profesor de la Escuela de Artes en San Salvador y además es director interino de Yes Contemporary. Y les recuerdo que abajo tienen en la franja la selección de idiomas. Si no lo han seleccionado, por favor, selecciónenlo para la traducción. Y comencemos este espacio, esta conversación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela. Y de parte de Yes Contemporary y de la Fundación Robert Wennett y Mario Kaderfresh, queremos agradecerles por acompañarnos en esta charla que, como mencionó Daniela, hemos organizado en conjunto con Lays. Y también agradecemos a las otras personas e instituciones que nos han apoyado, que Daniela ya mencionó, incluyendo el Centro Cultural Tijuana y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Yes Contemporary
se dedica a proveer oportunidades a artistas salvadoreños, tanto en el país como en la diáspora. Y dentro de nuestros programas creamos esta exhibición, Contornos de Libertad, Borders of Freedom, que en esta ocasión estamos presentando en colaboración con Lace. Esta es una exhibición de videos que es parte del programa de préstamos de Yes Contemporary, que hace disponibles para préstamos a nivel internacional una selección de obras salvadoreñas que son parte de la colección Mario Cader Fresh. Borders of Freedom presenta 7 videos de 6 artistas: Alexia Miranda, Zaire Quevedo, Guadalupe Maravilla, Freddy Solán, Crack Rodríguez y Abigail Reyes. Los videos seleccionados presentan diferentes nociones de libertad y se conectan con la intimidad, espiritualidad, género, migración y el contexto sociopolítico. Colectivamente estos trabajos abordan la libertad y consideran aquello que los artistas identifican como límites a esta libertad, así como la manera en la que se pueden abordar esas problemáticas. Les invitamos a ver la muestra completa que está en el sitio web de Lace en welcometolace.org y estará disponible hasta el 15 de diciembre, así que pueden ir a verlo. La exhibición incluye los videos y cada uno de estos videos tiene una introducción corta por cada uno de los autores, donde profundizan los contenidos que se abordan en cada pieza y permiten obtener una perspectiva más integral de las obras y su relación con las distintas nociones de libertad. La exposición tiene como objetivo centralizar el diálogo de los artistas salvadoreños que residen en El Salvador y en la diáspora. Sin embargo, el diálogo alrededor de estos temas no se limita a El Salvador, va más allá de las fronteras. Y estos diálogos son muy relevantes ahora más que nunca. Por esa razón, esta charla titulada Beyond Borders nos interesa conectar otras localidades, abordando temas relacionados al género y la libertad, a través de la obra de 3 artistas, las regiones que habitan y sus historias personales. Me complace presentarles a los artistas Abigail Reyes, de El Salvador, Arsha Hack, de Los Ángeles, y Liliana Hueso, de México. Las obras de nuestras invitadas se nutren de contextos diferentes, abordando el género desde sus experiencias particulares. En cada caso, cada artista ha identificado situaciones que limitan su libertad o las de las demás personas, que incluyen desigualdad laboral, discriminación, colonización, violencia contra las mujeres y más. Beyond Borders reconoce la importancia de denunciar estas situaciones con el fin de evidenciar la naturaleza nociva, invitar a la reflexión en cuanto a estos temas, en la búsqueda de un cambio y de la libertad de las personas. A lo largo de esta conversación, también pueden ir guardando sus preguntas para la etapa final, donde van a poder consultar con los artistas y con todos los panelistas. Y esto lo pueden hacer mediante la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Entonces vamos a empezar conversando un poco con Arsha Hack sobre su práctica. Arsha Hack nació en India y ahora radica en Los Ángeles, California. Trabaja en filme, arte visual, performance y sonido. Ella está interesada en contraarchivos y documentales especulativos y actualmente está explorando temas de encarnación y misticismo dentro del contexto islámico. Su trabajo surge de múltiples personajes: mujer, musulmana, inmigrante, ciudadana, y se conceptualiza en modos feministas fuera del modelo occidental. Ella es la fundadora de Discostan, un proyecto de colonial colaborativo enfocado
en la producción cultural de la región del sur y oeste de Asia y norte de África. Thank you, Arsha, for being here with us tonight. Gracias, Arsha, por estar aquí con nosotros esta noche. Y voy a empezar con una pregunta solo para iniciar y luego usted puede profundizar más acerca de su práctica. En primer lugar, hay una conexión muy interesante entre su video Escena Romántica y Sí, Señor, by Abigail, de Abigail Reyes, que ambas obras forman parte de Contornos de Libertad. Ambos se derivan por cine de los medios masivos y de televisión. Escena Romántica es una respuesta a una película de Naomi Newman, Removed, que es un video que físicamente borra de la cinta los cuerpos de mujeres que experimentaron agresión sexual recurrente en cine Bollywood de los años 70 y 80. Como es una manera de censura, al mismo tiempo subraya una problemática y el hecho de que la violencia contra las mujeres se está normalizando en estas películas. ¿Nos puede hablar más acerca de esta obra y cómo es que usted se enfrenta a la desigualdad de género a través de su arte? Muchas gracias, Patricio, y a todo el mundo en Lace y los otros artistas. Es un placer estar aquí y estar incluida en este diálogo porque yo sí, de muchas maneras, procuro pensar en crear o explorar las conexiones transnacionales, sobre todo estando dentro de dos lugares, sino más, y en realmente pensar en la porosidad de la identidad y qué tan fluido puede ser. Entonces, esta película, de hecho, me invitaron a hablar acerca de este proyecto en particular, específicamente en respuesta al proyecto de Abigail, en donde ella está recontextualizando el tipo de casi las apariencias casi casuales de mujeres que son secretarias en telenovelas y realmente juntando estas dos obras para subrayar la desigualdad y manera de meter género en ese papel y trabajar con el archivo y los estereotipos de papeles de las mujeres dentro de la sociedad. Y para mí, este proyecto, Escena Romántica o Romantic Scene en inglés, como mencionó Patricio, fue una respuesta a una película que yo había visto mientras estaba haciendo mi trabajo de posgrado de una de mis maestras, Naomi Uman. Y en 2019 me invitaron a hacer un proyecto nuevamente con cine, que no físicamente había trabajado con cine durante casi 15 años. En el interino había estado trabajando con video digital, entonces esta oportunidad de trabajar con el material de una manera muy táctil y muy a lo antiguo, como análogo, me trajo el deseo de estar en conversación con la película de Naomi, que no había visto en mucho tiempo. Estas imágenes son de la película de Naomi, cuando había tomado cintas pornográficas de los años 70 y 80 y había sacado los cuerpos de las mujeres marco por marco, pintando con cloro a la figura de la mujer, que da un tipo que borra de cierto modo, no completamente, crea como una figura casi fantasmal en el marco. Y a veces es chistoso, a veces es triste, y realmente para mí fue fantasmal la presencia de esta película. Entonces, cuando tuve oportunidad de trabajar con cine de nuevo, este es como un regalito de la película de Naomi. Y me contacté con Naomi, le platiqué del deseo de trabajar con este proceso en explorar las películas que yo había visto en mi infancia o que había crecido con esas películas, que eran las películas de Bollywood, y hasta los años 90 o hasta más recientemente hay como una idea de tener una escena de agresión sexual o violación que fue como muy que tenía la intención de ser como, que
que desde ser como sexy o de ser como atrayente. Y lo pensé mucho y pensé acerca de normaliza cierto tipo de violencia que durante muchos años ha sido el sitio de misoginia perfecta y violencia sexual y a una escala bastante intensa. Entonces yo quería trabajar con esas imágenes con las que yo había crecido y usar una técnica semejante. Entonces la película sigue empezando con la mirada más típica hacia la mujer y luego se degrada la cinta misma mientras va avanzando y empiezo a usar algunas de las técnicas de usar el cloro. Y estos subtítulos o estas traducciones son líneas directas de la película. Y le llamo a esta película escena romántica porque, de hecho, esta forma de violencia sexual fue la única forma de expresión sexual que veríamos en la pantalla. No hay nada más placentero o más consensual. Siempre era un acto de violencia porque el acto verdadero de sexo con consenso había estado prohibido durante varios años en India. Entonces, para mí fue una manera de procesar este material y de trabajar la totalidad de estas escenas. Entonces, estas son algunas imágenes. Creo que vamos a poner en el chat un enlace a la película y lo voy a dejar unos cuantos días si alguien lo quiere ver. Entonces, para mí sí está trabajando con el archivo de esta manera y en un gesto muy sencillo, llevar atención a esta forma de violencia en particular que está ahí frente a nosotros en todo momento y se toma por dado o no le hacemos caso. Gracias, Arsha. Quisiera hablar un poco acerca de otra obra, la segunda venida de Fátima, que tiene que ver con religión, tradición, género, historia y colonización. ¿Nos puede hablar más acerca de esta pieza y por qué son estos temas tan relevantes en su práctica? Sí, es interesante. Yo no me considero a mí misma como una persona que explícitamente tenga la intención de crear obra acerca de la subjetividad femenina, pero es como que de cierto modo sucede, porque he estado pensando mucho en una cita de Saidiya Hartman que habla de autobiografía y cómo nos ayuda a entender las fuerzas mayores políticas y sociales. Entonces sucede naturalmente también cuando está pensando en estas obras, hay como mucha fragmentación y descuartización en el sentido de las mujeres que fueron removidas de las películas de Bollywood. Es de una exposición que hice el año pasado. Fue la primera vez que yo trabajé con escultura e instalación de esta manera. En primer lugar, experimentando artefactos o riqueza colonial robada en el contexto de museos occidentales y específicamente en torno a la idea de la partición, o sea, la división de India y Pakistán, y en medio del siglo XX. Fue una de las más grandes migraciones forzadas en toda la historia. Millones de personas murieron en la transición de una creación arbitraria de dos países. Y las mujeres, por supuesto, sufrieron mucha violencia en esta historia, en el proceso de hacer esta historia. Entonces, yo estaba específicamente pensando en ir a museos y ver a las joyas de la India, de Pakistán, detrás de los vidrios y la joyería generalmente se hereda entre mujeres y se interrumpe por el robo de estos objetos. Entonces, para mí, yo estaba pensando en
los cuerpos, los verdaderos cuerpos de las mujeres y como los objetos que valen o que merecen reverencia. Entonces, las gargantas están tomadas de mujeres en ambos lados de la frontera. Hay varios países que tenían que ver con la partición, pero desde mi historia personal, India y Pakistán son los dos países que más conozco. Entonces, estos moldes se hicieron de mi propio cuerpo y también una amistad que es de Pakistán. Y también en esta pieza, la galería entera se cubrió de tierra porque estaba pensando mucho en la idea también de cuando entras a un museo, es tan sanitizado el espacio y la manera que no lo pensamos mucho la historia de cómo es que un objeto llegó a estar ahí y toda la violencia que implica. Entonces, tener ahí la tierra y obligar a los espectadores tener que caminar por esa tierra, de modo estaba siendo cómplice del público y de la tierra de la historia. Thank you. Gracias. And Y also, también performance Strangers Union en su at Lace performance que se presentó en Lace el año pasado, habla sobre la alineación y la inclusividad, específicamente hablando sobre el norte de África y el sureste de Asia y esas diásporas. Este performance, como mencioné, se llevó a cabo en Los Ángeles, que es el lugar donde tiene la población inmigrante más grande and why de los you're Estados interested in Unidos. this interaction with the Los Angeles environment. Y This is one of the ¿por qué es que fue su interés? Sí, eso fue de las piezas con más celebración a class. y es como es una imagen de profeta ascendiendo, pero que ya es una imagen que lo que se me hace a mí lo más impresionante de esta imagen es que la figura con el poder más grande no To se be ve, drawn or no es posible que sea representado, que se dibuje. Y esto es algo con lo que yo crecí, porque de hecho sí crecí con mucha teología islámica y tradición islámica, esta idea de la representación y siendo algo que es algo imposible y que solamente puede ser una aproximación a algo. Y en este momento actual en el que estamos viviendo, donde tenemos acceso a tantas cosas, a tanta información visual, aún así, este momento es también donde las cosas no se registran, lo podemos ver con la violencia policial, ¿no? Atacando a los cuerpos negros, o sea, se graba, pero pues no se tiene la evidencia, realmente no parece que se traduce a acción. Y entonces empecé a pensar en la invisibilidad y en el poder. Y ese performance en particular también había tenido bases en esta práctica de poner letreros de las autopistas, de los freeways, y yo ponía estos letreros en inglés y en urdu para que era como los letreros de la chingada de Trump o de fuck guys, así, ¿no? Pero los ponía y se los connotation. quitaban, porque era el urdu, el árabe tiene una connotación To de bring miedo para algunas these personas en los Estados Unidos. Entonces creo que la idea de esta procesión era traer estos escritos, estos mensajes a este desfile en Hollywood Boulevard. Se llama Ashnabi Belan, que se llama Strangers Union. Ashnabi es la palabra para extraños o foráneos. Cuando vienes recién como inmigrante a los Estados Unidos, tienes una green card, una tarjeta verde, se le llama alien, ¿no? De foráneos a las personas. Y era o ilegal. Originalmente era una cita de la Biblia, como yo te soy un extraño, pero me diste la bienvenida. Realmente estaba pensando en la derecha tratando, por ejemplo, de construir muros. La práctica de poner esos letreros empezó no mucho después de la elección o la última vez de la elección de Trump.
Y era realmente this message of inclusion, but in this estar pensando sobre este mensaje de inclusión, pero en una forma surreal, especialmente caminando en Hollywood Boulevard. Hay tanta mitología sobre lo que es ser de los Estados Unidos, ¿no? En Hollywood, ahí se crea. Entonces, como insertar esta otra visión de subjetividad en esta procesión, en este desfile, era una intervención, fue una intervención y teníamos personas tocando los tambores y música que se toca en nuestros funerales, en nuestras bodas, también había una mezcla por parte de nuestros performance. Las personas que estaban ahí eran de la diáspora de Norte de África y del oeste de Asia. Y hablo de eso por nuestra historia impuesta, nuestra historia colonial impuesta. Entonces empezamos cerca de la autopista, marchamos y después regresamos a Lace, instalamos los letreros ahí. Y esa fue la culminación de la procesión. Thank you so much, Arshia. Muchas gracias, Arsha. I invite all the people to see the videos that Y are invito a las personas a ver los videos que están disponibles en el chat. Si quieren ver más de Arsha, por supuesto, pueden visitar su sitio web. Me gustaría conectar eso con Liliana Hueso y con su trabajo, Liliana. Y voy a proceder a presentarte. Liliana Hueso es una profesora queer, binacional y bilingüe, educadora de medios, productora audiovisual condecorada, fotógrafa y activista. Liliana cuenta con una vasta experiencia en docencia y realización de talleres de medios audiovisuales y fotografía, organización de eventos comunitarios, exhibición de fotografía y realización de funciones de cine independiente en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos. Su trabajo ha sido mostrado en distintas conferencias binacionales, eventos de cine y galerías. Apasionada de la justicia social, a través de sus fotografías y videos toca temas que visibilizan a grupos segregados, especialmente con temas de mujeres y de la comunidad LGBTIQ. Como activista en la frontera, su trabajo mantiene una perspectiva que se muestra a través de la calidad de sus fotografías y las historias plasmadas. Y en esta ocasión me gustaría platicar sobre tu trabajo de fotografía documental, Lenchas y Marimachas, que retrata a mujeres lesbianas queer que se presentan desde lo masculino, pero se identifican como mujeres. ¿Nos podrías contar un poco cómo nació este proyecto? Claro que sí, Patricio, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Igual a Abigail y a Arshia, ¿no? Por compartir el espacio también como artistas. Básicamente el proyecto de Lenchas y Marimachas inicia en el lapso en donde yo estoy cursando la maestría en gestión de la fotografía aquí en Tijuana, hace ya unos cuantos años, ¿no? Y surge también como una necesidad de explorarme a mí misma. Cabe mencionar que antes de vivir en Tijuana, viví en San Francisco, California, durante casi 12 años. Y entonces, en el momento de regresar a vivir a México, en regresar a vivir a Tijuana, que nunca había vivido en Tijuana antes, viví en Guadalajara, soy de Guadalajara, durante muchos años. Entonces llego a Tijuana y la verdad me causó como un shock cultural bastante grande, precisamente por mi identidad y cómo me represento, ¿no? Me causó un shock interno muy fuerte. Entonces Lenchas y Marimachas surge como de esta inquietud de calmar un poco como esta visibilidad y al mismo tiempo invisibilidad que tenía o que veía que tenía como en este país, muy diferente al que tenía cuando vivía en San Francisco. Entonces surge precisamente como volteando con la necesidad o la inquietud de voltear el lente un poco hacia mí misma y hacia mujeres que se representan como yo, tratando de representar cosas y cuerpos
que son regularmente invisibles, ¿no? No son parte de un imaginario colectivo. También queriendo un poco crear como este imaginario, no normalizarlo, pero sí queriendo explorar las distintas identidades que existen dentro de la diversidad misma de la comunidad LGBT, especialmente como en las mujeres, ¿no? Entonces, es ahí como surge el proyecto, y de ahí pues va avanzando como poco a poco. Estas imágenes que están viendo ahorita son parte como de las primeras imágenes que empecé a fotografiar. La idea era tener imágenes como tipo de estudio de fotografía en donde fuéramos representadas con nuestra identidad de una forma digna, de una forma en la que se pudiera mostrar la diversidad que existe, y un poco queriendo romper como esta creencia que muchas personas tienen de que al conocer a una mujer lesbiana se conoce a todas, ¿no? O al visibilizar a una es como visibles todas. Y no, porque somos, como se puede apreciar en las fotos, como un espectro muy grande, ¿no? De mujeres, que tenemos representaciones pues bastante distintas también. Muchas gracias. Mencionaste que este proyecto busca visibilizar a este grupo de personas cuyas identidades se alejan de los estereotipos de género presentes en Latinoamérica, donde predomina obviamente el patriarcado, el machismo y la heteronormatividad. ¿Por qué para ti es importante esta visibilización? Pues creo que la principal idea de esta representación y el cual es importante es precisamente lo que mencionaba ahorita, ¿no? Como para romper esta idea de que solo existe como una forma de representarnos, ¿no? Como mencionaba, vemos como distintos cuerpos, distintas formas de representar nuestros cuerpos. No quiero, vuelvo como, ¿no? Lo que está diciendo ahorita, no quiero normalizar, pero sí quiero crear como imágenes que nos representen con dignidad, y al querer esta visibilidad también abrir puertas como un poco a futuras generaciones, de representar el espectro de diversidad que existe dentro de la misma comunidad, ¿no? Eh, Muchas de las pláticas que tengo con las chicas a las que he fotografiado tiene que ver mucho con experiencias que hemos compartido quizás, que hemos tenido un poco de historias similares, ¿no? Que llegamos a conclusiones de formas en las que somos vistas o visibles, ¿no? Dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad, y muchas otras por las cuales somos invisibles, ¿no? Especialmente, como mencionabas ahorita, como en una comunidad pues bastante machista, el hecho de ser una mujer y de tener una apariencia un poco más masculina es como si tienes un pase a ser aceptada, ¿sí? Pero también dentro de ese pase hay ciertas limitantes, porque es también el crear este concepto de entender que no por el hecho de representarnos de la forma como nos representamos, necesariamente queremos aparentar o queremos ser hombres. Entonces, es mucho que trato de hacer, es mucho lo que trato de hacer al crear imágenes y al crear representaciones distintas, de educar también, ¿no? Al espectador que no es parte de la comunidad, al espectador que está fuera como del entorno de la comunidad LGBT, de ver otras imágenes que también son representativas de nosotras, ¿no? Este, entonces, creo que por ahí es como la importancia de estas imágenes, de visibilizarnos y de contar nuestras mismas historias a través de ellas, ¿no? Gracias. ¿Y cómo es tu relación con estas personas?
te aproximas a ellas para retratarlas? Pues mira, la verdad el proyecto empezó con mucho miedo de mi parte, ¿no? Porque al ser una fotógrafa queriendo hacer un proyecto representativo, pues obviamente empiezan como con muchas dudas o miedos de pensar si lo que tú sientes que es algo importante para ti en cuanto a visibilidad o en cuanto a representación, existe para otras personas. Entonces, empecé con mucho miedo contactando a personas que estaban como cercanas a mí, tratando de explicarles un poco de lo que trataba el proyecto. Y poco a poco fui perdiendo ese miedo porque fui teniendo como una aceptación inmediata entre las chicas que estaba contactando, de decir como, oye, sí, está muy padre el concepto, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, primero es como contactarlas, platicarles del proyecto un poco. Al principio estaba haciendo como estas sesiones de fotografía tipo estudio y después empecé a abrir un poco el espectro de la fotografía y crear estas imágenes que ahora están viendo, que les llamo como de vida cotidiana, en donde ya me pongo de acuerdo con cada una de ellas, queriendo representar un poco como quiénes son en su vida privada, quiénes son en nuestra sociedad y cómo se integran a ella, ¿no? Entonces, de esta forma empiezo a retratar como de vida cotidiana, como podemos ver algunas de las imágenes, ¿no? De alguna de las chicas que es policía aquí en Tijuana, de otra chica que tiene un negocio de autotransporte, esta misma, ¿no? De trailers con su familia internacional, de otra chica que es estudiante de artes. Entonces, con cada una lo que quería era como representar quiénes eran, cuáles eran como estos elementos que las representaban a ellas específicamente, y ir creando como este espectro o este como abanico de identidades y visibilizarlas de esta forma, ¿no? Desde lo que cada una de ellas hace, desde lo que cada una de ellas aporta a la sociedad misma. Y en esta misma plática, ya sea como por chat o por teléfono, antes de hacer las sesiones o durante las sesiones, pues también se van creando como esta, este entendimiento de al yo ser parte de esta misma comunidad, pues me integro y me identifico y muchas veces con historias similares, muchas veces con experiencias muy similares, desde cortarnos el pelo y a dónde vamos a cortarnos el pelo o cómo nos gusta cortarnos el pelo o usarlo, y las experiencias tanto positivas como negativas que hemos tenido en ese sentido, hasta también llegar a la parte de cómo nos vestimos, tan básico como en dónde compramos nuestra ropa, ¿no? Y este tipo como de cosas que podemos llegar como a sentir como afinidad, ¿no? En el momento de platicar con ellas. Y, de ahí ha sido como un poquito como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, porque una se contacta con otra, o al momento de yo pedirles, ¿no? Como recomendaciones de personas que a lo mejor les gustaría ser parte del proyecto. There may be people who might want to be part of the project. Con más confianza al verse representadas, ¿no? Ha sido muy, muy hermoso también para mí y algo como que recibo como con un regalo muy grande, el sentir la aceptación de la comunidad en el momento de ser representadas, ¿no? Muchas veces yo pienso que para mí es un honor en el momento que contacto a alguien y me dicen como, oye, sí, qué padre, sí quiero ser parte de tu proyecto. Y en el momento que llego con ellas a tomar las fotografías, me doy cuenta que ellas están igual de emocionadas de ser parte del proyecto como yo de integrarlas a mi proyecto, ¿no? Entonces ahí surge como esta dinámica de entendimiento para mí, de saber que esto es algo muy importante, ¿no? Y que esta visibilidad no nada más es importante para mí, sino para las chavas que están siendo parte de este mismo proyecto. Gracias. Y bueno, la ciudad de Tijuana está ubicada en la frontera de México
con Estados Unidos, un lugar que tiene una gran importancia social, política y cultural. ¿Cómo tu trabajo responde a este entorno? Pues creo que lo principal es como esta inquietud de encontrar personas que tuvieran esta misma representación, ¿no? Eh, Como mencionaba hace ratito, yo soy originaria de Guadalajara, crecí en Guadalajara, estudié la preparatoria en la universidad allá y me voy a vivir a San Francisco. Después de unos años regreso a Guadalajara eh, con una apariencia más masculina, un poco más segura de mi identidad y sintiéndome más cómoda con quien soy. Pero al llegar a Guadalajara encuentro como este choque, ¿no? De rechazo dentro de la misma comunidad LGBT. Este choque de rechazo de decir como, hey, oye, ¿qué onda? Eres muy obvia en la forma como te presentas como lesbiana o eres muy masculina. Y entonces empiezo a recibir como comentarios un poco pues negativos y de rechazo, ¿no? Entonces yo venía como con esa experiencia, me regreso a San Francisco, estoy más años allá, después llego a Tijuana de nuevo, o regreso, vengo a Tijuana a vivir, y estando en Tijuana recibo otro trato, ¿no? Que no es tan, no hay es como esta hostilidad tan fuerte, es un trato un poco más de miradas, de entender como quién soy, si soy un chavo, si soy una chava, eh, y creo que mucha gente como trata de ver y de entender como en qué cajita te pueden poner, ¿no? Porque caes fuera como de este espectro o de lo que normativamente ellos quisieran entender como lo que es un hombre o lo que es una mujer, ¿no? Entonces el trato es como muy, muy distinto. Entonces, en cuanto empiezo a documentar como estas imágenes, pues es interesante para mí ver y conocer las experiencias de otras chicas que, que muchas veces llegan a Tijuana y dentro de la comunidad, dentro de la cultura de Tijuana, por ser una ciudad fronteriza y tener una influencia de Estados Unidos, muchas veces hay como una aceptación un poco más amplia, ¿no? De representarnos por quienes somos y por cómo somos. Precisamente yo pienso que es como por la influencia de Estados Unidos y por la amplitud, ¿no? De que se crea dentro de la misma cultura y dentro de la misma estructura social y cultural, que era muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada a que me percibieran, como por ejemplo en Guadalajara o en otras ciudades del centro del país, ¿no? En México específicamente. Entonces, empiezo a platicar con estas chicas también y empezamos a compartir como estas historias que son justo eso, ¿no? Que muchas de ellas no son de Tijuana, pero que al llegar a Tijuana por azares del destino o por casualidades o como lo queramos nombrar, llegan a Tijuana y se sienten más cómodas siendo ellas mismas representadas y vistiéndose a lo mejor de una forma no saliéndose de la normativa femenina, ¿no? O de una forma más masculina. Entonces encuentro como que es un contexto ideal en donde hay como una mezcla, ¿no? de culturas y que eso permite crear como un ambiente un poco más amplio, ¿no? Claro que hay mucho espacio para crecer todavía y hay mucho que hacer todavía en cuanto a aceptación y en cuanto a identidad y en cuanto a visibilizarnos de las distintas formas en las que existimos, pero es como por ahí por donde va el sentido, ¿no? Del proyecto también. Muchas gracias, Liliana. Y con esto vamos a pasar a nuestra última ponente, Abigail Reyes. Abigail es una artista visual y poeta. Reyes ha realizado exposiciones individuales en el Museo de Arte de El Salvador, Marte, Proyecto Alternativo Poporopo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, Galería de Arte Contemporáneo Locus en Medellín, Colombia, Galería Extra en la ciudad de Guatemala, entre otras. Vive y trabaja en La Libertad, El Salvador.
Reyes revisó una serie de telenovelas para su obra Sí, señor, parte de la exhibición Contornos de Libertad, en la que cuestiona el orden jerárquico en que se presenta a la secretaria como un sujeto pasivo ante su autoritario jefe. Muchas gracias por estar acá, Abigail. Y bueno, vamos a empezar hablando de las dos piezas incluidas en Contornos de Libertad, Sí, señor, y Ser secretaria, que son parte de un cuerpo de trabajo extenso que nace de la investigación sobre la profesión de las secretarias en El Salvador y Latinoamérica. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo fue el proceso de creación de esas piezas? Hola, buenas noches. Claro que sí, gracias a todos por estar conectados y también a Liliana y a Arsha por compartir este espacio. Bueno, sí, en realidad, cuando yo comencé este proyecto, pues, los videos forman parte de un cuerpo de trabajo un poco más amplio y justamente comencé con la pieza que vemos ahorita en pantalla que se llama Plana. Que está relacionado con la parte mía de formación, ¿verdad? Como secretaria, la parte educativa. Entonces, por ejemplo, esta pieza es del 2014, concretamente, la pieza Plana. Y luego, con los años, como en el 2015, 2016 más o menos, fue como decantando en otras cosas que me interesaban investigar. Al haber trabajado yo y haber estudiado secretariado y haber trabajado 2 años como secretaria, fui como también terminando, digamos, de alguna manera, cuáles eran como las líneas que me interesaba investigar. Entonces, por una parte estaba este primer asomo, digamos, que fue los libros de texto que se usaban en la parte educativa, pero también me interesaba, por ejemplo, cómo concretamente para los videos, como desde otras disciplinas se había abonado a estos esquemas, ¿verdad? Que tienen que ver con la secretaria como un sujeto secundario, digamos, en el juego de roles. Entonces, y como esto estaba sumamente ligado a una cuestión de género, porque difícilmente ves a un asistente o a un asistente ejecutivo, digamos, o a un secretario o a un recepcionista. Difícilmente lo ves. Creo que más recientemente es un poco más común, pero en la época en la que yo estaba estudiando y aún, ¿verdad? Es como bien difícil ver a un hombre llevando estos papeles. Entonces, más o menos surge por ahí. Y concretamente para esas piezas, yo estaba haciendo como una lista de todas esas disciplinas, como literatura, revistas, música también. Hay muchas canciones que hablan sobre la secretaria, y películas y novelas, ¿verdad? Y luego, particularmente depurando, me interesaron mucho las canciones, que tengo un playlist ahí, que no sé todavía qué voy a hacer con él. Pero también me interesaron mucho las novelas porque tienen una cuestión cultural bien arraigada con Latinoamérica, ¿verdad? De hecho, la novela como género televisivo surge en Latinoamérica, comienza en Cuba con las radionovelas, a lo mejor, según recuerdo, como por los 40 más o menos. Y las primeras telenovelas se hacen en Brasil y por los años 50. Entonces forma parte de una cuestión cultural bien arraigada en Latinoamérica. Entonces decido por estas razones quedarme con las telenovelas y además son una herramienta de comunicación masiva y que tienen un gran impacto en la cultura popular, ¿verdad? Entonces hago una revisión de telenovelas en los que uno de los personajes principales es la secretaria. Y bueno, para el video Sí Señor, me interesaba también esto que se da en la parte de la educación como secretaria, cuando estaba estudiando, que tiene que ver mucho con la repetición y tiene que ver mucho con una cuestión de disciplina casi militar, ¿verdad? Entonces, corto todas las partes de las novelas que vi,
cortó esas partes en las que el jefe le está dando una orden a la secretaria. Y ella está respondiendo sí, señor. Pero hay una cosa que me interesa, que también es como, en algunos momentos puedes comenzar como a reírte cuando comienzas a ver el video, pero el video es como de 4 minutos y fichas. Entonces, de repente vas experimentando un poco otras sensaciones, te da un poco de enojo también, te da un poco de indignación pasados los 2, los 3 minutos del video. Y una de las cosas que me interesa mucho también retratar, o de las que me interesa mostrar en este video, es esta parte en la que hay un lenguaje corporal que algunas veces está diciendo sí señor, pero el lenguaje corporal nos está diciendo otra cosa. Y para como una herramienta o como un punto, digamos, de resistencia también, ¿verdad? Y para el video de ser secretaria, está como mezclada esa parte de la investigación en la que me interesaba conocer cómo desde otras disciplinas se ha abonado a este esquema jerárquico, como en un orden jerárquico de género, pero también me interesaba conocer, por otra parte, cómo o dar un poco más de visibilidad y escuchar las voces de mujeres que han trabajado en la vida real como secretaria, durante 15 años, 30 años. Una de las secretarias o de las mujeres que colaboró conmigo había trabajado 30 años como secretaria. Es toda una vida. Sus hijos, su familia, todo lo que ha logrado ha sido posible gracias a ese trabajo, ¿verdad? Pero también ha pasado por muchas cosas. También han pasado por episodios de abuso de poder, de acoso sexual, etcétera. Entonces me interesaba conocer también esa parte, ¿verdad? Porque hay un estereotipo muy grande sobre la secretaria, que es la fácil, la amante del jefe, ¿verdad? Todo esto. Pero hay otras voces también que necesitan y que merecen ser escuchadas. Y entonces en este sentido, hacía como pequeñas entrevistas con ellas, no eran muy extensas, eran de 4 o 5 preguntas, algunas se extendían más, por la misma confianza o por el mismo compartir de las experiencias, ¿verdad? De cuando yo fui secretaria también. Y pero una de las preguntas siempre era qué significaba para ella ser secretaria, porque en las novelas siempre había el jefe, o el que hacía el personaje del jefe, siempre estaba dando una descripción o un significado de lo que para él significaba, valga la redundancia, ser secretaria. Y en este caso, quería también conocer qué significa ser secretaria para una mujer que tiene 30 o 15 años de trabajar como secretaria. Entonces el video es esta yuxtaposición de contenidos en los que está el corte del video de la novela, en la que el jefe está diciendo qué significa ser una secretaria, y lo que una mujer que ha trabajado tanto tiempo en el campo real dice lo que significa ser una secretaria. Entonces hay, por un lado, una juxtaposición de contenidos en la idea de lo que significa ser secretaria. Pero también, como yo no tenía acceso a los espacios de trabajo de estas mujeres, les pedía que si por favor con el dispositivo que tuvieran, fuera el teléfono que fuera, la cámara que fuera, podían grabar sus espacios de trabajo, cómo los recorrían día a día. Y esa es la parte visual que hay sobre la voz, digamos, de cuando las mujeres hablan en el video. Entonces hay una también yuxtaposición en cuanto a las condiciones laborales, ¿verdad? Y bueno, estas 2 piezas van por ahí. Y pues también estábamos viendo otras imágenes que forman parte de este cuerpo de trabajo que tiene que ver con el campo laboral de la secretaria, que están basados en la revisión de las vacantes de empleo, por ejemplo, de todo un año. Y me llamaba mucho la atención los requerimientos que se pedían para ser secretaria, ¿verdad? Por ejemplo, no mayor de 35 años, o que mida 1,65 de estatura, por ejemplo, que son cosas que se imponen específicamente sobre los cuerpos de las mujeres, o que tuviera apariencia de delgada como un requisito para poder darte el trabajo.
Entonces, más o menos por ahí va este cuerpo de trabajo. Muchas gracias. Y bueno, mencionaste que este cuerpo de trabajo se originó de tu propia experiencia en ese campo laboral. ¿Podrías profundizar un poco sobre cómo tus propias experiencias se ven reflejadas en tu obra a un nivel tal vez más global? Sí, fíjate que realmente yo siento de que mucho de mi trabajo tiene que ver con mis propias experiencias, ¿verdad? Como es el punto de partida. Y de ahí, bueno, ese es el punto de partida y, por ejemplo, en cada una de las piezas que se desarrollaron a partir de ahí, creo que hay, está todo absolutamente permeado por cómo lo viví en su momento, ¿verdad? Por ejemplo, en la pieza plana, que es la repetición de la misma línea, en una pieza que es como de 30 metros de largo, por ejemplo, es un texto mecanografiado con una máquina de escribir que fue la que yo usé cuando estaba estudiando, una máquina de escribir manual. Entonces, el texto es una especie de patrón que se usa para enseñarnos a las estudiantes de secretariado cómo usar cada dedo para cada tecla del teclado, ¿no? Entonces, eso por una parte. Pero a partir de ahí estoy hablando de una cuestión que es un sistema educativo basado en la repetición y en casi dejar de lado la parte del pensamiento crítico y la sensibilidad. Y por ejemplo, también en las vacantes de trabajo, yo no pude ir en esta pieza particularmente que estamos viendo en la pantalla, que es la repetición también de lo que les contaba de las líneas de requerimientos para darte un trabajo como secretaria. No sé si estoy hablando un poco confuso. Por ejemplo, como yo no pude ir a la universidad inmediatamente después que salí de bachillerato, trabajé como secretaria más o menos 2 años, 1 año y medio, 2 años por ahí. Entonces, para poder obtener esos empleos, igual, ¿verdad? Veía como los anuncios que salían publicados. Y esa pieza también viene un poco de esa experiencia y de lo surreales que son un poco los requerimientos que te piden, ¿verdad? Entonces, y esta pieza, por ejemplo, es si el requerimiento decía, la línea decía, que mida 1,65 de estatura, 1,65 metros de estatura. Entonces, la pieza es un papel como de 50 centímetros más o menos, en el que comienzo escribiendo a máquina también, máquina de escribir manual, 1,65 de estatura, 1,65 de estatura. Pero a medida que el texto avanza, voy suprimiendo las vocales y entonces el texto va perdiendo significado, que es como una especie de mantra también, pero al final es eso, es un sinsentido de lo que te piden para darte un trabajo, ¿verdad? Porque mientras en la parte educativa hay un gran refuerzo, digamos, para que hagas las cosas bien, para que aprendas a manejar la máquina bien, para que sepas resolver un montón de cosas, incluso cosas que podrían pasar por cosas demasiado personales del jefe, por decirlo así, en la vida real te están pidiendo que midas 1,65 o que seas delgada, ¿verdad? Como requisito para darte un trabajo de ese tipo. Uh-huh. Muchas gracias, Abigail. Y también me gustaría hablar sobre el fenómeno de la migración, que Uh-huh. afecta en gran medida a la población salvadoreña, tanto a los que se van como a los que se quedan en el país. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo este fenómeno te ha afectado personalmente y cómo eso ha influido en la creación de obras, como el performance que realizaste para la segunda edición del Festival de Performance Reunión? Sí, bueno, sí, como
por ejemplo, para la pieza que estamos viendo ahorita, que es To Live to Arrive, te comentaba un poco antes de la reunión que surgen estas piezas que tienen que ver con migración a partir también de mi propia experiencia, ¿verdad? Yo no me he visto forzada a salir del país, pero personas muy cercanas a mi familia sí, mis 2 hermanos míos. Cuando comencé a pensar en esta pieza que surge a partir de una investigación que hizo un periódico en El Salvador, en el que la estadística decía que de cada 3 salvadoreños, 2 querían dejar el país. Y en ese momento, que fue en 2014, cuando se hizo esa investigación, también había mucho desplazamiento interno acá en El Salvador por la violencia que generan las pandillas. Entonces habían poblados enteros que se estaban desplazando, ¿verdad? Dentro del país. Pero estas personas tampoco tenían como muchas opciones para dónde ir, ¿verdad? Entonces eso a su vez repercutía en que había mucha migración, o hubo un periodo en el que fue así mucho más fuerte de lo que usualmente es, hacia Estados Unidos principalmente. Y todo esto me hacía pensar a mí en justamente esta historia de migración y en cómo nos afecta justamente lo que decís a los que se van, pero también a los que nos quedamos acá. Entonces, por ejemplo, me hizo pensar a mí mucho en una hermana que migró, una hermana mía que migró y yo nunca conocí. Ella murió en Estados Unidos y yo nunca conocí. Pero siempre había las memorias de ella en la familia, ¿verdad? Mi papá hablaba mucho de ella, etc. Y también en otro hermano que sí, obviamente sí nos conocimos y todo, pero tenía 16 años de no ver. No conocía a sus hijos, no, etc. Entonces, a partir de una invitación que me hace Beatriz Cortés, y se genera toda esa reflexión a partir de esta migración y de lo que significa migrar en El Salvador mayormente por tierra, ¿no? Entonces, y aquí usamos mucho la palabra se fue por tierra para referirnos a una manera de migrar que no es legal. Entonces, decidimos escribir estas palabras, To Live to Arrive, con tierra, en la universidad donde se hizo, una de las galerías de la universidad donde se hizo la intervención. Y como estas 2 palabras escritas en infinitivo nos podrían hacer reflexionar sobre este vaivén permanente del ser humano, ¿no? Y de estos recorridos que se hacen sobre la tierra, sobre el espacio en el que todos nos movemos. Y cómo estas barreras existen más por cuestiones políticas que por cuestiones, que por otras cuestiones realmente, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va esta pieza particularmente. Y esta imagen que vemos ahorita que es parte del performance que hice en Honduras, en Amapala, Honduras, a principios de este año. Tiene también que ver con esta cuestión de la migración que me interesa mucho explorar. Y fue a partir de la conversación que tuve con una de las personas que nos estaba acompañando constantemente en los recorridos. Amapala es una isla en el Golfo de Fonseca. Entonces, tiene conexiones con El Salvador y está en realidad muy cerca de El Salvador. Sí se viaja por el Golfo de Fonseca, ¿verdad? Pero este era un señor que nos acompañaba en los recorridos a las diferentes playas, a las diferentes islas, donde se iban a hacer, porque era un grupo de artistas centroamericanos, entonces todos iban a hacer sus acciones en diferentes partes. Y él nos acompañaba, entonces conversando con él, me comenzó también a contar su historia personal y la de su familia. Y él había migrado a Estados Unidos con un hijo pequeño y había tenido otro hijo allá, pero la familia había quedado separada cuando lo deportan a él y al hijo que había nacido acá, en Honduras, y que había migrado pequeñito, ¿verdad? Y una de las cosas que daba la sensación en la isla, como también en otras partes donde he estado, que no necesariamente son islas, pero esa sensación donde hay mucha migración, que es como un no lugar, como un espacio así, es como un no lugar.
Entonces él me decía que cuando él regresó sentía como que no pertenecía acá, y a Honduras, perdón. Y el hijo que había ido pequeño para Estados Unidos también sentía que el lugar donde vivía y donde había nacido no era su lugar. Pero en Estados Unidos también eran tratados como si ese no era su lugar. Entonces, la pieza se concretó, o toda esa sensación se concretó en esta frase de es difícil regresar. Pero es difícil regresar al lugar donde naciste o donde perteneces, porque no tenés las condiciones, digamos, óptimas para poder hacer la vida un poco más con las oportunidades que desearías para vos o para tu familia. Pero también es difícil regresar a Estados Unidos o al país de donde te deportaron, porque tampoco es tu lugar concretamente. Es como, entonces la pieza alude un poco a esa sensación, ¿verdad? De no pertenecer concretamente a un lugar. Entonces, lo que hice fue tomar un tronco ya de los que el mar arrastra, llevármelo y esculpir esa frase, es difícil regresar, con la ayuda de dos artistas de los que estaban participando, me ayudaron a esculpir el tronco y regresar ese tronco a esa isla donde lo había tomado, a esa playa que se llamaba Isla Exposición, que es un nombre curioso para hacer arte ahí, y esperar, llevar el tronco hacia la marea y esperar que la marea tome ese tronco y lo lleve a algún lugar. Y las personas del lugar me decían que probablemente el tronco iba a llegar por la corriente hasta El Salvador. Entonces era bien interesante pensar cómo hay historias que están interconectadas, ¿verdad? A partir también de esos recorridos que se hacen por este planeta en el que todos nos movemos. Uh-huh. Muchas gracias, Abigail. Y Ustedes. bueno, en este momento vamos a abrir el espacio para preguntas. Nos pueden preguntar, le pueden preguntar a las panelistas en la opción que está abajo de la pantalla. Bueno, aquí hay una pregunta de Daniela. Para las tres, su trabajo tiene una crítica al género y a la posición de la mujer y el ser queer en nuestros contextos sociales muy similares y dispares. Me interesa saber cuál es su experiencia como artistas mujeres, artistas queer, trabajando en el mundo del arte contemporáneo. Bueno, es una pregunta para las tres, así que quien quiera responder primero. Puedo iniciar si gustan. Pues en lo personal creo que mi experiencia ha sido un poco compleja, porque es interesante cuando eres artista queer o cuando eres artista, como soy una mujer lesbiana, fotógrafa, y mi proyecto trata de temas que hablan de mí misma también. Entonces, creo que ahí hay como una capa un poco más gruesa en la que no necesariamente quiero quedarme como encerrada, pero al mismo tiempo quiero visibilizar mucho. Entonces, siento que muchas veces me cuesta como el doble de trabajo el crear visibilidad en entornos que no son dentro de la comunidad LGBT de mi proyecto o de mis proyectos, por quién soy, porque muchas veces la gente no sabe comprender como la importancia de estas imágenes dentro de un espacio que no es de la comunidad LGBT.
Entonces, en ese sentido, pues sí siento que ha sido como un reto abrir espacios que no estén dentro de la misma comunidad, ¿no? Y eso es como uno de los retos como más fuertes con los que me encuentro. Y otro, creo que ahora con la pandemia he estado como modificando y creando un poco dentro del proyecto algo que llamé Lenchas y Marimachas en Casa, y he estado viajando dentro de las posibilidades a otras partes de México para documentar, ¿no? Como mismas personas de la comunidad LGBT en esta experiencia de pandemia. Y dentro de ese espectro, pues he tenido como mucha apertura haciendo redes o haciendo conexiones, sí, claramente con otras comunidades LGBT en distintas partes del país, ¿no? Entonces creo que es como un poco una espada de dos filos, ¿no? Donde por un lado es como abre muchas puertas el yo ser lesbiana y el estar creando un proyecto que representa a la comunidad a la que soy parte, pero por otro lado no abre espacios en los que podría estar quizás educando un poco más a la audiencia acerca de, de este imaginario o con estas imágenes, ¿no? Gracias. Ahora Arshia o Abigail, quien quiera hablar un poco sobre esta pregunta. I can speak for a couple of minutes. Yo puedo hablar un par de minutos. Para mí, ha sido un camino interesante. Hacer trabajo desde una identidad migrante específica que es muy joven en Estados Unidos. Yo soy migrante aquí y han habido personas que han estado llegando durante varias generaciones, pero en términos de hacer arte o ser artista de esa comunidad, yo no siento que tuvimos, hasta cuando yo empecé inicialmente hace 15 años, no había una comunidad tan grande de artistas de las regiones de donde yo soy, trabajando en los espacios establecidos. Y eso ha sido algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, ha sido un cambio interesante para mí. Siempre es una pregunta y no es una pregunta que tiene una respuesta definida en términos de ¿para quién hago la obra? Para mí, en primer lugar, lo hago para mí misma, para explorar mi relación a un tema en particular o un problema que estoy intentando trabajar. Y luego, pues saben, es para la comunidad de la cual vengo. Entonces, a veces ha sido difícil porque no siempre me gusta traducir o explicar todo. No me toca a mí educar acerca de estas temáticas, que también puede crear un poco de enajenamiento, pero también remite a la idea quizá de la fuerza o el poder en lo que no se traduce o lo que no se habla. Entonces es de cierto modo donde yo sigo regresando en términos de mi manera de trabajar. Gracias. Y Abigail, si Thank quieres you. hablar un poco sobre esta pregunta y después tenemos otra. Bueno, para mí, mi experiencia trabajando, bueno, yo también, digamos, no tengo una carrera tan extensa. Creo que mis primeros trabajos son como del 2011, por ahí. Y siempre he vivido en El Salvador, entonces, aunque, digamos, sí he tenido experiencia de participar en un par de residencias fuera y se percibe también de otra manera
el trabajo de las mujeres artistas, pero creo que particularmente en mi contexto, que es como un poco más pequeño, para mí ha sido súper interesante porque en la historia de El Salvador ha habido mujeres que han hecho cambios muy importantes, ¿verdad? Entonces hay una participación activa y muy fuerte, por ejemplo, en el caso de Julia Díaz o en el caso de Rosamena Valenzuela, que hicieron cosas bien importantes en la historia del arte de El Salvador. Y siento como mucho acuerpamiento también, digamos, hay otras artistas trabajando, no sé si iba por ahí la pregunta o me estoy desviando, otras artistas mujeres que han trabajado y que han estado o que están trabajando también al mismo tiempo, y yo no siento que haya, siento que hay una cuestión como de acuerpamiento, ¿verdad? Y de respetar el trabajo y de admirar el trabajo también del gremio, voy a decirlo. Y siento también que es un momento bien interesante para visibilizar o de visibilización del trabajo de las mujeres artistas. Y en mi caso, por ejemplo, particularmente también siempre pienso mucho que el primer compromiso de mi trabajo es conmigo y con lo que me concierne decir, con lo que siento que puedo decir, con lo que siento que estoy comprometida a hablar. Y a partir de ahí, creo que el trabajo tendrá ciertas repercusiones, pero sí siento que el primer compromiso, digamos, es que el trabajo tenga cierta claridad y cierta honestidad también con lo que a mí me interesa decir, con las experiencias que me tocan, porque es sobre esas experiencias sobre las que uno tiene un poco más de agencia, más de... sí, como más de conocimiento también para hablar, las que te tocan, las que te golpean de alguna manera. Gracias, Abigail. Y tenemos otras dos preguntas. Se nos está acabando un poquito el tiempo, pero se las voy a dejar por si alguien les quiere contestar. La primera es de Gabriel Sosa. El papel de la repetición y el vaivén ha sido una parte importante de la conversación esta noche. Para las tres o para quien quiera contestar, ¿hay algún tipo de ritual o rutina en que tienen que entrar para producir su obra? Yo sí puedo responder a eso con mucha facilidad, porque para mí, yo soy una persona de súper rutinas y de rituales. Mi trabajo es mucho así. Por ejemplo, antes tenía esa costumbre de repetir las cosas 3 veces. Y entonces mucho de las cosas, mucho de mi trabajo, lo que tiene que ver con mecanografía sobre todo, eh, tiene que ver con la repetición y con este estudio de esta suerte y especie de rituales que son parte del día a día, creería yo, y con una manera de hacer las cosas. Entonces, para mí, por ejemplo, sí es como bien importante esta parte de la repetición, que no solo es, no es solo una manera de crear, sino que también es un tema en el que me interesa investigar. Y el ritual, como el momento de entrar en el estudio a pensar o a leer o a hacer algo, pero hay como una especie de estado mental en el que tenés que entrar o en el que a mí me gusta entrar. Entonces, para mí eso es como súper importante. Es una especie, hay momentos de creación, no siempre, ni todas las piezas se producen de la misma manera, ni todas las piezas hablan de lo mismo, pues. Pero hay una gran parte de mi trabajo que tiene que ver con una cuestión de rituales y con una cuestión de cómo se hacen las cosas. Pero no sé si es una cuestión, soy una persona un poco clavada también, lo que se conoce en El Salvador como clavada, que es que las cosas tienen que estar hechas de una manera. Entonces, eso es como bien importante para mí. Gracias. No sé si alguien más quiere contestar esta pregunta. Yo creo que no tengo un ritual en sí, pero el hecho de que hago fotografía es como una práctica que necesita
ciertos pasos que son similares, ¿no? Entonces creo que el ritual o la rutina en la que entro muchas veces es en el momento en que estoy preparando mi equipo. Desde que un día antes quizás pongo a cargar las pilas de la cámara, limpio mi lente, como todo este proceso estoy pensando constantemente en lo que voy a ir a fotografiar, a quién voy a ir a fotografiar, estoy tratando de imaginar como el espacio al que voy a llegar, qué opciones de tomas voy a poder tener, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ese es como mi ritual en el momento que estoy con mi equipo, que lo trato, que lo limpio, que lo acomodo, que lo pongo en la bolsa, que lo preparo para salir, ¿no? Eso sería para mí como parte del ritual que hago. Eh, y ya cuando regreso, pues obviamente el ver las fotografías, el editarlas, el escoger cuáles voy a usar, ¿no? Para mostrar, etcétera, ¿no? Como es como un proceso de principio a fin, y una vez que se publica una foto, es como el estar también al pendiente de los comentarios, de cómo la percibe la gente, etcétera, ¿no? Como es parte de todo, es como un proceso constante y repetitivo también. Gracias. Arsha, ¿te gustaría contestar esta pregunta? Si no, podemos pasar a la siguiente. Even though I do work with the subject, Aunque sí trabajo con el tema de ritual, mi proceso es bastante caótico, entonces no hay realmente una respuesta específica que tengo para esto. Cristian Moisés Méndez pregunta, es una pregunta para Liliana. ¿Cómo ha cambiado la estética de tu proyecto a partir de la pandemia? Pues ha cambiado bastante. Creo que se ha formado como lo que quiero llamarlo muchas veces como una rama del mismo proyecto, ¿no? Era algo que mencionaba dentro de mi plática, estoy llamando lenches y marimachas en casa. Entonces lo que hice fue como a principios de la pandemia, estaba como todos yo creo, como un poco desesperada por no salir de casa, un poco pensando en qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Como artista, como activista, muchas veces siento que tengo la responsabilidad de estar documentando lo que está pasando a mi alrededor y estar como carburando qué es lo que tengo que documentar y cómo lo tengo que documentar, qué es lo que tengo que contar. Entonces, basándome en el proyecto original, empecé a crear como esta dinámica de decir como, ok, existimos dentro de la pandemia, ¿no? El ver noticias y el ver estadísticas de casos de personas infectadas, de muertes que empezaban a subir, en estar en frontera, pues llegan noticias de ambos países. eh, y dentro de todas esas estadísticas y esas noticias, veía que no se mencionaba como las familias homoparentales, las familias lesboparentales, las personas queer, las personas con SIDA quizás, ¿no? Las personas trans, y cómo iban a estar afectadas por esta pandemia. Entonces, en base a eso, quise abrir el espectro un poco de la representación. Empecé a incluir mujeres que no precisamente tienen un aspecto o una representación masculina, y a crear como este formato de ir a sus casas, de estar precisamente a 6 pies o a 2 metros de distancia de ellas, que estuvieran con su cubrebocas, y entonces tomarle una foto enfrente de su casa, ¿no? Para representar también como esta visibilidad, crear esta visibilidad y esta representación de que existimos dentro de pandemia, ¿no? De que seguimos existiendo, de que somos cuerpos en resistencia, de que tenemos existencias ya sea solteras, con parejas, con familias, de distintas formas, como estamos desde nuestras casas viviendo y sobreviviendo a través de este momento, ¿no? Y eso es en lo que he estado trabajando desde marzo, precisamente, ¿no? En esta parte del proyecto en donde estoy documentando un poco distinto y con una representación un poco más amplia también.
Entonces, sí ha cambiado porque no es como esta interacción uno a uno con las personas que estaba fotografiando antes, es nada más como una foto, pero también ha permitido ampliar esta representación y a que se unan más personas de distintas ciudades en la República, ¿no? En el país, en México. Muchas gracias, Liliana. Y vamos a cerrar con una pregunta para Abigail. Abigail, ¿cuál es tu próximo proyecto? Y continúas explorando el contenido alrededor de las mujeres. Ahí estás en mute. Gracias. Bueno, que sí, continúo explorando temas alrededor de la mujer. Creo que siempre va a haber un interés por tocar esos temas. Y bueno, mi próximo proyecto o mi más reciente proyecto siempre es un poco complicado hablar de proyectos recientes porque me toma muchos años desarrollar un proyecto. Entonces, mi más reciente proyecto, que todavía no está en la fase yo soy mucho de probar, de hacer pruebas, y ahí voy descubriendo también cosas que me interesan, por dónde puede ir un poco más el proyecto o por dónde dejar de explorar también, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con una cuestión de cultura popular que también está en las novelas, que me interesa mucho, pero esta vez tiene que ver con las insignias de los equipos de fútbol, sobre todo los equipos de las ligas europeas, que son las que más se siguen en El Salvador. Y cómo estos símbolos o estos equipos representan, bueno, se concretan los símbolos, ¿verdad? En las insignias de los equipos deportivos. Cómo representan valores, cómo representan ciertas cuestiones éticas también. Pero el impacto que generan en nuestra sociedad, y creo que en Centroamérica también, y cómo las personas se sienten identificadas con estos equipos y con estos símbolos. Entonces, lo que estoy haciendo es, desde hace un par de años, ese es el proyecto más reciente, es retomando estos símbolos, rediseñándolos de alguna manera, para contar pasajes de la historia de El Salvador, que la historia oficial ha querido minimizar u ocultar, ¿verdad? Como por ejemplo la matanza del 75 de los estudiantes, cuando comenzaba la guerra civil salvadoreña. También esta ley que se firmó, perdón, en el 97-98, al final de la guerra, en la que fue también un acuerdo más con contenidos religiosos y políticos, en el que se prohibía se penalizaba cualquier forma de aborto. Y entonces hay un montón de complicaciones obstétricas que hoy por hoy se penalizan. Y hay mujeres que están guardando 33 años de prisión por una complicación obstétrica que se dictamina como un aborto, y los violadores están 4 años, ¿no? Entonces, para hablar de este tipo de cosas, entonces lo que hago es retomar un símbolo de un equipo europeo y formar como una especie de institución ficticia, ¿verdad? Y jugando también con eso de hacer de la visibilidad de estos problemas a partir de una cuestión o de unos símbolos o de unas formas que son súper conocidas popularmente, porque ¿quién no va a conocer el escudo del Real Madrid? ¿O quién no va a conocer el escudo del Barcelona o del PSG? Entonces es un poco mezclar estos contenidos. Y también estoy explorando un poco, y aquí regreso nuevamente a exorcizar esa parte de mi educación, de mi educación básica. Estoy revisando nuevamente algunos libros de texto y haciendo una exploración, pero está sumamente incipiente también, de la caligrafía como dibujo de las planas que nos hacían poner a repetir para tener una letra súper linda, una caligrafía súper bonita
pero también cómo es una especie de mecanización también del cuerpo humano. Entonces, por ahí. Muchas gracias, Abigail. Y bueno, les recuerdo, ahorita justo está en el chat el enlace para que puedan ver la exhibición. Si no la han logrado ver todavía, quiero agradecer nuevamente a Arcia, a Liliana y a Abigail por acompañarnos esta noche, al equipo de Leis y a todas las personas que han hecho esto posible y a cada una de las personas que estuvieron acompañándonos acá. Y muchas gracias por haber estado acá. Y los invitamos de nuevo a que vean la exhibición. Va a estar hasta el 15 de diciembre. Muchas gracias.